No nos vamos a dejar explotar jamás por los que vendidos por 4 monedas sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras y entregan al pueblo de su patria con la misma tranquilidad con que han vendido el país y sus conciencias. ¿Por qué el hombre es así? Con que han vendido sus conciencias. La peor de todas las actitudes es permanecer inactivo cuando el destino del país está en juego. Es así. La peor de todas las actitudes. La peor. Esa. Él recibe la inspiración del pueblo. Es así. Con sensibilidad e imaginación de. No nos vamos a dejar. Él recibe la inspiración del pueblo. Bien claro. En todo momento y en todo lugar haga más de lo preciso por la liberación de la patria y de su pueblo. Buenas, acá estamos, volví otra vez, me brillé por mi ausencia del programa anterior, pero bueno, ya todos saben, he comentado que estamos en una campaña muy intensa en la Asociación del Personal Legislativo, así que bueno, estoy muy contenta de volver a estar acá en esta mesaza con mis compañeros y amigos Gonza Bello de UPCF y con el querido Luchi de... Ay, me olvidé tu apellido. Ay, te olvidaste, de Gori. De Gori, Luciano de Gori de la Fraternidad, en este programa que se llama Los Días Más Felices. Y hoy vamos a tener un programa, ¿no, chicos? Vamos a tener un programón. Antes, fuera de cámara, off the record, como se dice, dijiste, hoy voy a estar todo el día así. E hiciste un gesto con el cuaderno, así, como una lógica, como una alegoría a la militancia apelista. Sí, chicos, estamos a full campaña. 19 de agosto tenemos elecciones en nuestro sindicato. Nuestro conductor Norberto Di Próspero va por la reelección de la lista verde y blanca, el proyecto que cambió realmente la realidad de los trabajadores legislativos hace ya 21 años. Y bueno, me toca también el honor de poder acompañar por primera vez la lista como candidata a secretaria de Cultura. Así que muy contenta, militando a full. Tenemos una lista opositora esta vez, igual que cuando gobernaba Macri, siempre oportunistas que aprovechan la atajada económica general para poder hacer un poquito de ruido pero no estamos preocupados. Nuestro conductor dice que hay que militar como si estuviésemos perdiendo. Y está muy bien. Y está muy bien porque muchas veces te renueva. A veces se habla de que los sindicalistas, como muchos de sus estatutos, en general los estatutos mandan que no hay reelección indefinida. Algunos sindicatos no. Algunos sindicatos tienen límite de elecciones. Pues sabemos que son las normas que se dan los sindicatos a sí mismos, los estatutos. Sí. Con lo cual viene muy bien como ejercicio, como poner mucho más en valor la gestión de lo que se hizo y lo que se quiere hacer, renovar propuestas y demás. No viene mal a veces Algunos dicen que necesitamos los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Te saca de la calma. Y un poco las oposiciones son, viste, esos glóbulos blancos que necesitamos. Igual en este caso la oposición está encabezada por Ricardo Sablich, que era el anterior secretario general a Norberto, que estuvo en la década del 90, que no discutió paritarias, no hubo aumento salarial para nadie, era un gremio completamente de puertas cerradas, vozivas, y básicamente tenías dos tipos enfierrados en la puerta, no podías entrar a saludar, a ver, a compartir una idea, a discutir algo, a acercar un problema, y los compañeros y compañeras saben que a partir del 2004 eso cambió con la conducción de Norberto. Hoy en día tenemos un sindicato de completamente puertas abiertas, donde todos los reclamos y las inquietudes son escuchadas, y donde también se crearon muchas secretarías que hacen que varios compañeros puedan participar desde el lugar que cada uno se pueda sentir más representado y pueda también desplegar sus habilidades, sus inquietudes. La verdad que bueno, el eslogan de campaña es: la historia nos respalda, el presente nos convoca. Y un poco creo que es eso, ¿no? Conservar la unidad, y esto que hablaban del recambio generacional también
es algo que dentro de APL está muy presente. La verdad que Norberto con su visión y su manera de conducir siempre ha dado lugar a la formación de cuadros jóvenes. Hoy en día renueva mandato como secretario de Juventud Adrián Palermo, y la verdad que la juventud es un rol muy protagónico el que ocupa dentro de nuestro sindicato, y está buenísimo porque no hay manera de que uno no se sienta parte. Y eso está buenísimo porque uno puede proyectar, porque uno puede crecer, porque uno puede formarse, y eso es algo que no se da en todos lados y tiene que ver también con la visión de Norberto. Pero este no es un programa de APL. Ah, ¿no es el programa de APL? No. Aplauso para el Vamos La Verde y Blanca, 19 de agosto. Y lo vamos a tener a Norberto acá, ¿no? Sí, seguramente la semana que viene va a estar acá. No sé si va a estar presencialmente o a la acá. quien quieras. No, ¿para qué? No hay que darle entidad. Aparte está muy viejo, pobre, tiene como 70 años, ya no puede ni hablar. Probablemente Claro, la semana que viene lo tengamos con 23 acá. cualquiera puede decir lo que quiera impunemente. Y obviamente. Seguro lo tengamos acá Norberto la semana que viene. Si no viene de manera presencial, lo tendremos por llamada telefónica o de alguna manera. Pero sí, vamos a estar también hablando un poco de la realidad del Congreso de la Nación. Está muy bien. Dijiste que tenemos invitados. Tenemos a Mario Gambacorta, que... A ver, nosotros... Este programa de la Juventud Sindical Peronista de la CGT refleja también las cosas que se vienen haciendo en la juventud. La Escuela Superior Peronista, que hace ya 3 años que como que la reinauguramos o le dimos nuestra manera, nuestra forma y demás, y este es el 3er ciclo, creo. A Mario yo en lo personal lo conocí en la clase que tuvimos en La Pampa, y me parece que es una persona muy interesante para hablar desde la teoría, desde su rol de militante también, y desde su rol de intelectual, investigador, docente universitario. Así que va a ser un orgullo charlar con él acerca de las cosas que escribieron, los libros que compilaron y demás. Y después tenemos otro invitado más, Marcelo Goyeneche, que es documentalista. Yo tengo el honor de que sea mi profesor también de la Facu, ahí de la UNSO, de la Jalagrini Ortiz, y que tiene un documental muy importante que habla sobre el bombardeo a Plaza de Mayo. Entonces está muy bueno, vamos a ver si charlamos un poco. La importancia también del rol del documentalista en Argentina, que es muy importante, desde la cultura, desde la información y la investigación sobre temas que por ahí quedan medio estancados y perdidos. Así que tenemos un programa hoy. ¿Le podemos preguntar a Goyeneche si él tiene el orgullo de que sea su alumno también? Preguntáselo. Igual todavía no fui su alumno directo, lo tuve ahí en un par de materias de refilón, y ahora justo tengo una materia que tengo con él específicamente. A mí me parece que esto es una tremenda chupada de medias lo que vamos a hacer hoy. O sea, es terrible. Pero bueno. Perdóname, como referente de la manga y como un docente que nos acompaña mucho, la manga es la agrupación de estudiantes de la UNSO. Yo creo que está orgulloso, así que sí, puedes preguntarle que va a decir algo bueno. Bueno, y me dijeron un montón de cosas que vamos a tener hoy, yo no quiero esperar más. Así que, ¿por qué no vamos a escuchar un pedacito de un temita y ya venimos con nuestros invitados? ¿Les parece? Vamos. Muy bien. Ahora volvemos con los días más felices. Acá seguimos con los días más felices, el programa de la Juventud Sindical Peronista, y tenemos un invitado de recontra lujo. Un aplauso muy fuerte, por favor, para Mario Gambacorta. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir este espacio con ustedes y con toda la juventud sindical. Así que, como joven, pongamos que sí, por supuesto, que uno se siente joven, es un placer, y además la relevancia de la juventud en este proceso de cambio que muchas veces, que cambio que necesitamos y cambio que padecemos, me refiero a eso. Se plantea que la juventud está de un solo lado, y en mi modesta experiencia no es tan así, y esto lo corrobora. Y háblanos un poco de tu modesta experiencia. Vos sos abogado laboralista. Yo soy abogado laboralista, soy docente, investigador, doctor, postdoctor, doy clases en grado y posgrado en distintos lugares, pero por sobre todas las cosas me defino como
un trabajador más y como parte del movimiento sindical argentino. Desde ahí, yo creo, recién lo charlábamos antes del inicio, creo que hace falta dejar en claro desde dónde se habla, porque muchos nos plantean que hablan desde una supuesta asepsia o de una supuesta imparcialidad absoluta, cosa que no existe, y todos hablamos desde un lugar y todos defendemos intereses. Bueno, en mi caso yo intento aportar para defender los intereses de las y los trabajadores. Me gusta que decís soy parte del movimiento sindical, porque en general el sindicalismo es como un movimiento en sí mismo que se compone únicamente de sindicalistas. Y no es así. Los que vivimos y convivimos con la actividad sindical cotidianamente, nos damos cuenta que hay un montón de profesionales que son parte del sindicato sin siquiera estar afiliados al sindicato. Como por ejemplo los profesionales, los abogados, algunos amigos militantes y demás, pero como abogado laboralista, considerarse parte del movimiento sindical es interesantísimo. Porque en una época, los que ocupaban los lugares de referencia el Ministerio de Trabajo, sin ir más lejos, estoy hablando de la primera presidencia de Perón, por allá lejos, pero no tanto, ocupaban ese lugar sindicalistas o profesionales del derecho, que eran parte del movimiento sindical, no eran específicamente sindicalistas en muchos de los casos. No, así es. Bueno, yo, más allá de profesional del derecho, soy y me considero trabajador, que esto daría para un análisis en sí mismo, ¿no? Porque hay lo que muchos señalamos, una desconfiguración de subjetividades, que muchos trabajadores y trabajadoras lamentablemente piensan que son más consumidores que trabajadores, o sea que en mi caso, como docente, que soy trabajador, más allá que tengo afiliación sindical, no tengo una participación directa en órganos sindicales, pero sí me siento parte porque ese movimiento sindical a mí me representa. Cuando hay un conflicto, cuando se discuten los salarios, sabemos que es un escenario complejo el que estamos padeciendo, porque hay una lógica de no mejorar los salarios en esta ficción económica que estamos atravesando, donde se sostiene algún índice más bajo de inflación, forzando la realidad en un montón de aspectos, y eso es lo que nos está mostrando que es un modelo que no tiene perspectivas, por lo menos perspectivas en torno a una sociedad donde la justicia social sea una realidad. Por eso se rechaza tanto la justicia social. Ellos no lo perciben desde ese punto de vista. Nosotros, desde el grupo, que además tengo una militancia desde hace ya un tiempo en el Grupo Ofensiva Nacional Democrática, que es con quienes elaboramos el libro para una industrialización con justicia social, sabemos que en su modelo no está contemplada ni la justicia social ni la industrialización, y por eso tratan de forzar el mantenimiento de las variables macroeconómicas, como remarcan siempre, bueno, con el padecimiento de los que trabajan. El gran problema es que muchos todavía no han terminado de comprender el aspecto nefasto que hay por debajo de todo esto, que es la destrucción de un país y transformarlo en una colonia. El grupo, me llama la atención el grupo. ¿Cómo se llama el grupo? Ofensiva Nacional Democrática. ¿Y qué es? ¿Un grupo de militantes, profesionales? Bueno, el grupo se constituyó sobre todo después de la derrota electoral que padecimos, y lo conformamos compañeros y compañeras que provenimos de distintos ámbitos, del ámbito académico, del ámbito político, del ámbito sindical, para tratar de aportar a la definición de un proyecto de nación. Nosotros lo que sintetizamos y lo llamamos ofensiva porque también señalamos que la pelota tiene que dejar de estar siempre en la cancha del movimiento nacional en términos de justificar por qué tenemos derechos sociales, por qué queremos una vida digna y por qué queremos un modelo de desarrollo vinculado con la industrialización. Queremos poner la pelota en la otra cancha para discutir nosotros decimos un modelo
de industrialización con justicia social para un proyecto de nación. Y decimos proyecto de nación porque vinculamos mucho la idea de nación con la idea de pueblo, precisamente. Yo siempre digo, cuando era la Revolución Francesa, cuando los franceses gritaban viva la nación, estaban gritando viva el pueblo, ¿no? Y creo que tenemos que recuperar ese modelo, porque un modelo de nación precisamente tiene que estar al servicio del pueblo, ¿no? Como se señalaba en las 20 verdades, ¿no? Se tiene que hacer lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo necesita, y no es el capricho del pueblo, sino los derechos del pueblo, que es algo mucho más profundo. A mí me encanta, y esto es una compilación, yo te digo porque todavía no lo leí, creo que vamos a poner el link de descarga. El link de descarga que hay aprovecho para pasar el sí. chivo. Es www.grupoond.com.ar. Ahí ingresando, en la parte superior izquierda van a ver 3 rayitas, tocan ahí, se despliega y lo único que les pedimos es que nos manden un correo para remitirles el libro desde ya gratuitamente. Un pequeño formulario que te dice nombre, apellido, tu correo, tu teléfono y te lo envían gratuitamente. Me gusta acá lo que dice al final. Dice, este libro busca no solo informar y reflexionar sobre las problemáticas que afectan al presente de la Argentina, sino también inspirar a todos aquellos interesados en construir una comunidad organizada, donde la industrialización con justicia social se entienda como un motor de integración y desarrollo sostenible. Me encanta. Claro, es industrialización con justicia social. Está muy bien. Creo que se puede pensar que una cosa lleva a la otra, como que se pueden escindir esos dos conceptos. En Argentina, ¿podría haber justicia social sin industrialización o viceversa, industrialización sin justicia social? Para nosotros es un todo esto, es un todo que apunta al modelo, a la forma de llevar adelante el desarrollo. Nosotros, un paréntesis, decimos siempre, estamos cansados un poco que nos hablen de modelos de desarrollo sin decirnos cuál es el desarrollo. Creo que en la historia del movimiento nacional, nosotros siempre para situarnos decimos, hablamos desde el movimiento nacional, del movimiento sindical, mira qué buen fallido que tuve. Que necesariamente es nacional, que esa absolutamente. Es la gran obra de Perón, nacionalizar los sindicatos. Y creemos precisamente que esto va en línea con ese proyecto que también planteó Perón, porque el desarrollo y el fortalecimiento y el impulso al movimiento sindical, porque Perón es el creador del modelo sindical argentino, que es un modelo, aclaro, reconocido en el mundo, ¿no? Y admirado en el mundo por sus características. No solo eso va de la mano con la dignidad de las y los trabajadores, sino que también a mí me gusta categorizarlo como una herramienta estratégica para acompañar un proceso de industrialización. Porque en América Latina, ¿no? Un subcontinente desindustrializado o con poca industria, salvo hoy la excepción de Brasil, se requería también fuerza política y fuerza sindical, y el sindicato como actor gremial, pero el sindicato como actor político. No por casualidad Perón hablaba de la columna vertebral del movimiento, no es casualidad eso, para acompañar este proceso. Y eso se da en Argentina, yo ayer lo comentaba en una actividad, pero también se da en Uruguay, en Brasil, en México, que desde distintas vertientes, y ahí hay un concepto que hay que recuperar, porque muchas veces desde las categorías eurocéntricas no se entiende, el modelo del nacionalismo latinoamericano. Los europeos, cuando ven el nacionalismo latinoamericano, que no lo entienden, se lo confunden con los nacionalismos que han tenido. Nacionalsocialismo, claro. Fascismo. Y yo siempre digo, la influencia, vos hablabas de la Pampa. Mismo. Claro, la influencia, después de mucho tiempo de estudio, yo creo que una de las influencias centrales, si no la principal en el pensamiento de Perón, yo creo que es la figura de Jacques Maritain, que hablaba, y no por casualidad, cuando vos leías, nosotros hablamos de integración. Jacques Maritain, un pensador francés, hablaba del humanismo integral, ¿no? Entonces, porque el concepto de integración, yo ahora voy a ir a un congreso de laboralistas y voy a plantear un debate sobre esto, el concepto de integración es un concepto que a nuestro modesto criterio es superior al concepto de inclusión. La inclusión es cuando vos sumás a alguien, pero la integración es cuando verdaderamente lo haces parte, para no extenderme más de lo necesario en esto. Entonces, lo que vos señalabas es totalmente correcto.
La industrialización es fundamental para tener justicia social porque el derecho del trabajo, la seguridad social son consecuencias directas de la revolución industrial. Y cuando Perón, fundamentalmente, más allá de los antecedentes previos, hoy es el aniversario de Savio, Savio, Mosconi, los procesos de industrialización previo y lo que Perón potencia, están vinculados inexorablemente y son los que pueden sostener los derechos sociales. Porque el desarrollo hace que se pueda mejorar, entre otras cosas, los salarios y otros elementos. Mario, consulta, ¿qué en este concepto, qué sentís, qué rol cumplen los sindicatos en esta reconstrucción industrial? Bueno, creo que nosotros tenemos un concepto para responder a esto. Nosotros decimos que para la industrialización con justicia social ponemos foco en 3 centralidades. Obviamente una es la centralidad de la industrialización, pero también una centralidad sindical. Esta es una categoría que yo vengo trabajando hace mucho tiempo, la he trabajado en el ámbito académico y la hemos proyectado al ámbito político sindical, que es para la reconstrucción de la Argentina, la reconstrucción industrial y la reconstrucción de la nación argentina, porque es lo que está en riesgo en este momento. El movimiento sindical argentino, el movimiento organizado, tiene un rol fundamental, porque es casi lo último que nos queda estructurado para reconstruir, más allá de su rol histórico, ¿no? Porque nosotros decimos que para llevar adelante este proceso tiene que estar la centralidad sindical en articulación con otros sectores, porque no es que excluimos ni pensamos que hay que dejar de lado a nadie, pero sí una centralidad del movimiento sindical articulando, por ejemplo, con movimientos sociales, con el movimiento universitario y con todos aquellos y aquellas que tengan buena voluntad para pelear esto. Y una tercera centralidad, que a mí como laboralista me ha dado más de alguna discusión, paradójicamente, inclusive en ámbitos laborales, que es la centralidad del trabajo dependiente y tutelado. Es una categoría, centralidad del trabajo dependiente y tutelado. Porque también muchas veces escuchamos que se habla, el trabajo tradicional. Bueno, el trabajo, llamado por algunos hasta a veces casi peyorativamente, trabajo tradicional, en Argentina sigue siendo el 72,7% entre trabajadores registrados y trabajadores ¿Eso es a lo que llamás no registrados? ¿Trabajo dependiente y tutelado? Trabajo en relación de dependencia y tutelado, ¿a qué refiere? Tutelado es muy buena la pregunta tuya porque es trabajo en relación de dependencia, pero hoy no siempre tutelado. Nosotros queremos recomponer esa tutela, esa protección del derecho del trabajo, de la seguridad social, que además es una forma de refortalecer al movimiento sindical, porque lo que nosotros estamos viendo que con la precarización, las figuras no laborales, lo que se llama muchas veces en el ámbito académico las heterogeneidades laborales, o sea, todo lo que va surgiendo, las distintas formas de trabajar que no son dependientes y en consecuencia son formas no laborales desprotegidas y también, lamentablemente, tenemos formas laborales como el trabajador no registrado, la trabajadora no registrada, desprotegido, y hoy estamos en el sumum del deterioro que es ya los propios trabajadores registrados también están viendo la pérdida de sus derechos. Sumale a eso, es contracultural de este momento, que están con estos videos que dicen, yo quiero trabajar, estoy trabajando desde un barco, esos que trabajan así sueltos. ¿Querés ser tu propio jefe? Que son, viste, cómo ganarte soy corredor de no sé qué. Sí. Laburo desde la montaña. Si laburan desde la montaña, laburan solo, y parece que es algo ideal y viste, estás solo. La pérdida del sentido colectivo claro, también. Como no hay nada malo en el trabajo en blanco, en este trabajo tutelado y en relación de dependencia. Está todo bien con eso. Bueno, ahí lo que pasa es que nos aplican como regla la excepción, porque en general, inclusive estudios que se han hecho en Argentina muestran que lo que llamamos el emprendedurismo, en términos mayoritarios, hablo de un 70% o más, son formas precarizadas. En general, los emprendedores que pueden estar en mejores condiciones son un porcentaje mucho más reducido, vinculado a ciertas actividades que tiene que ver con lo que nosotros señalamos en nuestro libro, actividades vinculadas a la financiarización, en ese caso, que están un poco mejor. Pero cierro con esto. Hay un sociólogo, un pensador muy importante portugués que se llama Boaventura de Sousa Santos, que escribió hace un tiempo un artículo
artículo que creo que era el que sintetiza todo. Él decía, como título de ese artículo, el emprendedurismo le da glamour a la precariedad. Claro. Creo que con eso sintetiza Sí. esta ficción que presentan, que también es lo que algunos llamamos parte de una hegemonía deslaboralizadora, que no solo va, y esto hay que tenerlo muy en claro en el pensamiento, nosotros hablamos de que esto es un régimen conservador, liberal, libertario, así definimos al gobierno de Milei y sus adláteres. Pero esto es parte del proyecto, porque deslaboralizar, destruir el trabajo tradicional, como dicen algunos, es también una forma de debilitar a los sindicatos. Y hay que tener en claro que el enemigo número uno del modelo neoliberal, a veces más que el Estado, son las propias organizaciones sindicales, porque ahí es donde se sostiene la capacidad de resistencia, la capacidad de debate. Esto que estamos haciendo nosotros. Esto lo está organizando el movimiento sindical, la juventud sindical. Entonces, son ámbitos, como vos decías, de contracultura, y nosotros decimos, hace falta eso y agregamos hace más. Hace falta la construcción de una hegemonía alternativa, de un proyecto alternativo, y lo que tratamos de aportar humildemente con este libro es el rumbo, o acercarnos al rumbo de un proyecto alternativo que para nosotros tiene que tener foco en la industrialización con justicia social. Viste que normalmente... ¿Querés mate, Gonza? Bueno, me encanta. Yo no lo dejaba pasar, llegaba hasta No, acá. por las dudas. Más amor, menos odio. Ahora ya llegó Dani, Menos que está del otro odio. lado, y va a venir a cebarnos un mate de verdad en un rato. Ahí lo estoy viendo, cebándose un Me mate. dolió eso. Está ahí. No, está ahí. vos sos lo más alto cebador. El problema es el mate. Vos sos lo más. El No se problema es ceben. el recipiente. Y Pero no bueno. te metas con Ives. Me llama la atención, bueno, quería hacer una reflexión respecto de esto. Si se quiere, corremos con una ventaja, porque Argentina, nuestra nación, tiene una memoria industrial muy cercana. A diferencia de que si queremos proponer la industrialización de Latinoamérica, seguramente a Ecuador fabricar acero le va a llevar un par de años o un par de décadas, porque tienen que formarse. Inclusive, mira, tengo un amigo que trabaja en la CONEA, que ellos tienen energía nuclear, hicieron un reactor nuclear acá argentino. Argentina es uno de los 8 países que está con el tema de la energía, que puede elaborar la energía nuclear. Y dice que el problema de algunos países de Latinoamérica es que compran un reactor nuclear y no lo pueden operar, porque no tienen el saber hacer específico de la actividad de la generación de energía nuclear, reparar los reactores, estar ahí. Entonces se lo compran a Francia, que vende reactores nucleares, y después tienen que contratar servicios argentinos de profesionales nuestros para que los operen. Nosotros tenemos un saber específico y una memoria industrial que, no sé, viste, a mí me das puedo desarmar un enchufe, ¿entendés? Hice un colegio que era perito mercantil contable, pero todos sabemos hacer algo. Bueno, esto es correcto, y esto es una de las cuestiones Lo que digo que no es de la nada, que tenemos una base para pedir esto. No, y que por eso hay que terminar con esa idea de que la industrialización no es posible. Ahora, el gran riesgo que estamos corriendo con el nivel de destrucción brutal que está llevando adelante este gobierno, con este gobierno es que se corre riesgo de perder esos conocimientos adquiridos, esas capacidades adquiridas, porque lo estamos viendo todo el tiempo. Por eso el desprecio que tiene al complejo científico-tecnológico, por eso la destrucción del INTA, el INTI, la CONEAU. Todo lo que esté vinculado con los ámbitos de construcción, de conocimiento, de innovación, de desarrollo industrial, están precisamente siendo atacados, porque esto no es casualidad. Esto tiene que ver también con otra palabra que hay que poner sobre la mesa, que es geopolítica. A la Argentina la están afectando geopolíticamente en función de determinados intereses, sobre todo extranjeros, que la quieren transformar en un ámbito funcional a sus proyectos. ¿Quién es, Mario? Creo que hay un proyecto geopolítico muy claro de Estados Unidos, que es un imperio en decadencia, y hay que decirlo, porque un imperio Mira, a mí me enseñaron algo... me lo enseñaron en el secundario. Cuando un imperio empieza a estar amenazando todo el tiempo es porque está perdiendo su fuerza.
un imperio. Es como el que tiene que dar una orden y tiene que amenazarte. Si no lo haces, pasa eso. El que verdaderamente tiene poder lo ejerce porque tiene legitimidad para ejercerlo. Lo que nosotros estamos viendo, y esto me atrevo a decirlo sistemáticamente todos los días, es que Estados Unidos tiene lo estamos viendo con el embajador que han propuesto, una barrera para que no haya inversiones chinas, y dicen, no tiene que haber inversiones chinas, pero cuando le decís, bueno, entonces si no hay una inversión china, ¿ustedes van a invertir? Ah, no, porque todavía no están las condiciones. Y entonces, porque nosotros no estamos en contra de que vengan inversiones, lo que pasa es que las inversiones, en línea con esta idea de comunidad organizada que vos señalabas y destacabas recién, y que nosotros también resaltamos permanentemente, es trabajo y capital trabajando, porque nosotros articulando permanentemente, pero el rol del Estado no es menor. Nosotros creemos precisamente en la idea de comunidad organizada, es trabajo, capital, capital, trabajo, pero el Estado presente en la articulación en función de la defensa y la promoción del interés general, de la realización de una patria grande para un pueblo feliz y viceversa. Mario, me gusta... No me mire, Gonzalo. Que dijo patria grande y Gonzalo me mira como si yo sintiese algo por la patria grande. Lectura, por eso. Bueno, Mario. Asociación libre. Podemos decir patria grande, justa, libre, soberana, como ustedes quieran. Juan grabó todo, podemos decir todo. No, mentira. Me gustaría que nos cuentes tu experiencia en la Escuela Superior Peronista como docente. ¿Cómo fue tu experiencia? No, fue una experiencia excelente, excelente. Yo siempre digo que cuando uno tiene la posibilidad de aportar algo en una actividad, en un curso, en una clase, en distintos ámbitos, se trata siempre de transmitir algo, pero también se recibe mucho, y la interacción que hubo con los compañeros y las compañeras, en lo que uno humildemente trata de sumar en función del requerimiento, de aportar algo para seguir formándonos en función de un objetivo político sindical, que es lo que necesitamos, ¿no? Y la devolución de los compañeros es fundamental, porque uno sigue aprendiendo. Cuando uno dice, sos docente, vos enseñás. No, yo enseño, pero aprendo. Permanentemente estoy aprendiendo. Y más, cuanto más estudio y cuanto más enseño, me doy cuenta de las cosas que no sé nada. Que no sé. Entonces es interesante porque la pregunta de un compañero, y de hecho, cuando nosotros presentamos este libro, decimos es una excusa para el debate, porque uno lo testea, escucha propuestas, escucha observaciones, entonces se va mejorando, y esa es la idea, se va mejorando lo que uno intenta articular, y esto es un proceso de ida y vuelta. Ayer una compañera en una actividad me señalaba, bueno, ¿y el pueblo te parece que puede acompañar? Mira, yo creo que al pueblo, cuando uno le muestra el camino claro, contundente, cuando lo hace parte, porque nosotros también señalamos que hay que estar con el pueblo, sentir con el pueblo, vivir con el pueblo y padecer con el pueblo y estar contento cuando el pueblo está contento por sus logros y sus luchas, es fundamental. Y el pueblo no defrauda. Yo le daba, hay un pequeño ejemplo para señalar eso, es el 17 de octubre. Cuando el 17 de octubre a Perón, bueno, se lo había detenido antes, ¿no? El 17 de octubre es el momento emblemático, el punto de quiebre, uno de los puntos de quiebre de la historia argentina. Que a Perón se lo había detenido, y una de las ideas, como muchos historiadores señalan, era matarlo, ¿no? Y ya muchos empleadores empezaban a decir en los lugares de trabajo, ahora se te va a acabar lo que te dio este tipo, ¿no? Que era lo que les decían a los trabajadores, ya amenazándolos previo a eso. La gente no solo fue por un discurso brillante y una doctrina que construyó Perón, sino porque Perón mostró que la única verdad es la realidad. Cuando le mejoró la vida a la gente, cuando dio el aguinaldo, las vacaciones, la dignidad como ser humano, ¿no? De que el trabajador es parte del proceso productivo y como consecuencia de eso tiene derecho a participar en la distribución y a gozar los beneficios del desarrollo y del crecimiento, la gente lo entendió. Si no, no hubiera existido el 17 de octubre, porque esa gente no la llevaste a los empujones a la plaza. Esa gente fue, como dijo alguien, ¿no? El subsuelo de la patria sublevado, porque decían,
lo que nos dio, ¿no? Yo veía hace un tiempo, tuve la oportunidad de ver un volante del 17 de octubre, decían, el coronel Perón está encarcelado por los derechos que nos dio. Nosotros tenemos que salir a defender y a bancar al coronel Perón para que esto continúe, digamos. ¿Quién había dicho el subsuelo de la patria sublevada? Escalabrini Ortiz. El subsuelo de la patria sublevada. ¿Qué era eso? Los invisibilizados, ¿no? Los invisibilizados. A ver, una persona, para que tengamos una idea, en ese momento, cuando se habla del descamisado, ¿no? Como en el gobierno de Irigoyen se hablaba de la chusma, siempre despectivo, y es más, el concepto de grasa es un concepto despectivo hacia el peronismo y a la industrialización, porque en la industria hay grasa, en las maquinarias hay grasa. Entonces, el grasita, que después Eva Perón lo toma cariñosamente, el concepto, ¿no? Como hoy que a alguien le digan descamisado o peroncho, nadie se escandaliza por eso, porque lo ha tomado como una bandera propia, una identidad propia. Pero el concepto de grasa, de grasita, que después se ha perdido la esencia, va con el desprecio al trabajador industrial, ¿no? En octubre del 45, que alguien viniera sin saco y sombrero al centro de la ciudad de Buenos Aires, era, bueno, y es populacho, ¿no? O mismo Patrón Costa, que dijo, este tipo hizo como que los peones me miran a los ojos, ¿qué está pasando acá? Él decía, exactamente, correcto, lo que decía era, no me molesta que me pidan aumento, lo que me molesta es que me pidan aumento mirándome a los ojos. Claro, Claro. Mario, ya para ir cerrando, porque sabemos que te tenés que ir, y volviendo un poco a lo que nos convoca a nosotros en este programa y en nuestro camino de militancia, consultarte, preguntarte, pedirte tu visión sobre cómo ves parada hoy a la juventud sindical, sobre todo con tu acercamiento que tuviste en la Escuela Superior Peronista. ¿Cómo ves que hayamos reinaugurado este ciclo de formación que llevó adelante en su momento el general Perón? ¿Cómo ves en este contexto, en esta sociedad, el rol de la juventud sindical? Yo lo veo, a ver, si tuviera que poner una palabra, fundamental. La participación de la juventud sindical y de otros sectores, pero bueno, yo pongo un foco especial por esta mirada estratégica que le otorgo al movimiento sindical, al modelo sindical, inclusive en La Pampa lo señalaba, para mí, que después de tanto tiempo se reflotara la escuela superior y tener el honor de poder participar, no sé si honor merecido o inmerecido, pero lo tomo como un honor a destacar, me parece central. Y la reconstrucción, por eso era esto, la reconstrucción y la participación de los jóvenes es imprescindible, porque todo proceso transformador necesita jóvenes, y también cortar con esa falacia, como yo digo, bueno, quizás la definición de las elecciones, del triunfo de Milei, tuvo mucha influencia el sector etario más joven. Pero también me parece que, y se los dice alguien que tiene unas cuantas canas, es muy fácil echarle la culpa a la juventud de las cosas, porque los jubilados el 60% eligió a Milei, y más allá que Milei está gobernando con un núcleo duro del 30%, y hay que decirlo, por el colaboracionismo de ciertos sectores de oposición no tienen nada. Entonces, ahora, es muy fácil echarle la culpa a los jóvenes. Y además yo digo algo, miren, si algún joven se equivocó, se confundió al momento de votar, yo a alguien de 20, 25 años a esta altura de mi vida lo entiendo mucho más que a alguien de mi edad, que después de haber vivido y atravesado experiencias dolorosas, porque esto hay que decir algo. Esto, el modelo económico de Milei, es lo mismo que el modelo económico que empezó el 24 de marzo de 1976 y que se replica con algunos matices en la década del 90. Esto no es la primera vez que pasa en la Argentina. Entonces, algunos, y para eso no hace falta hacer un posgrado, por experiencia de vida tendríamos que haber aprendido algo. Miren, yo no estoy en una campaña juntando votos, con lo cual no tengo que dejar contento a todo el electorado. Y creo que llegó el momento que tampoco le tengamos que decir a algunos caprichosos lo que quieren escuchar. Discúlpenme, pero pienso eso, porque eso también ha sido parte de las muchas claudicaciones, defecciones y errores que cometimos y que nos fueron haciendo dejar de lado algunas de nuestras banderas históricas. No se puede. Llegó el momento, miren, si hay algo que hay que, entre comillas, que le podemos reconocer a Milei, es que
ha puesto todo blanco sobre negro, porque Milei es consecuencia de un proceso histórico y de muchas cuestiones que ocurrieron. Entonces es el momento de decir, no podemos seguir emparchando. Miren, vamos a trabajar, por eso nosotros hablamos de trabajo dependiente y tutelado. No queremos más parches, porque el más parche, y particularmente al movimiento sindical, lo va a seguir esmerilando, lo va a seguir debilitando. Entonces, y en esto, reitero, los jóvenes no están todos del otro lado, porque doy clase a muchísimos jóvenes, y bueno, y si alguno quiere estar del otro lado, en tanto y en cuanto juegue dentro del sistema democrático, está todo bien. El problema que estamos viendo ahora es que cada vez se juega menos dentro del sistema democrático. Hay una democracia en peligro, no solo en términos sociales y económicos, fundamentalmente en términos políticos. Y en eso es fundamental la juventud sindical, como parte de esa centralidad sindical, y también la juventud de otros ámbitos, de los movimientos sociales, del movimiento universitario, especialmente el movimiento estudiantil, y me parece, y esto desde mi experiencia también, los debates y el reconocimiento de este modelo de industrialización con justicia social, que creo que es una continuidad histórica, porque yo también señalo algo, digo, quizás la actualización doctrinaria sea volver a la doctrina, ¿no? Me parece que ahí hay algo para reflexionar. Eso le gustó a Gonzalo. Sí, a mí me encanta eso. Porque, fanático de la doctrina. Porque la doctrina, también lo hablábamos antes de comenzar el programa, y esto es una asignatura pendiente del mundo académico y de muchos de los que nos decimos ser parte del movimiento nacional y popular. Cuando llega el momento de enseñarles a nuestros alumnos, podemos citar pensadores progresistas, podemos citar pensadores liberales, pero nos olvidamos a veces de los pensadores nacionales. Y solamente con leer el discurso de Perón en el primer Congreso Internacional de Filosofía, de donde surge, ¿no?, la comunidad organizada. Ahí la presenta, claro. ¿No? Es un modelo integral. Y en este modelo que es profundamente antihumanista, ¿no? Ellos ahora están construyendo un marco teórico que llaman el transhumanismo, ¿no? Que no nos van a querer transformar en cyborg o no sé qué cosa, que aclaro, es para pocos, ¿no? Algunos que piensan nos salvamos en Marte. Spoiler. Nos salvamos es en para Marte. pocos. Es para pocos. Hay una visión, y el movimiento nacional y el movimiento peronista como centro de ese movimiento nacional es profundamente humanista y cristiano. Y esto lo dijo Perón, ¿no? Amén. Dijo Perón. Gracias, Mario Gambacorta, en los días más felices. Nos estamos viendo muy, muy prontito. No se vayan porque ya volvemos con otro invitado de lujo. No nos vamos a dejar explotar jamás por los que vendidos por 4 monedas sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras y entregan al pueblo de su patria con la misma tranquilidad con que han vendido el país y sus conciencias. Bueno, y acá seguimos en el tercer bloque de los días más felices, el programa de la Juventud Sindical Peronista de la CGT, y hoy tenemos nuestro segundo invitado ya en la mesa. Voy a pedir un fuerte aplauso para Marcelo Goyeneche, director de cine, documentalista. Vamos a estar charlando un montón y además profesor de Luchi. Esto yo quiero blanquearlo porque si no, ¿viste? Así que... Profesor de la Honorable Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz. Tremendo. ¿Cómo estás, querido compañero? ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto la verdad estar acá con ustedes. Espero que Lucho no me meta presión para que lo aprueben ni nada de esas cosas. Tranquilo. Para nada. Pero no lo necesito. Vamos todavía. Hay que mantenerse así. Marce, director de cine, documentalista. Sí. ¿Cuál es el rol del documentalista en la cultura del cine? Uy, bueno, mirá, yo creo que por un lado lo que me pasa a mí con la experiencia del mundo documental es que logré encontrar todos los aspectos que a mí me gustaban. La historia, la política, lo social. En Argentina tenemos una gran tradición de cine documental y de cine documental vinculado a lo social. Yo les contaba hace un rato que empecé a estudiar cine después de ver La Hora de los Hornos, la película de Pino Solanas y Octavio Getino. Fui a estudiar a un lugar que se llamaba la Escuela Panamericana de Arte, donde daba clases Octavio Getino, el guionista de esa película. Para mí fue como un quiebre en mi vida, porque encontré ahí todo lo que me apasionaba. La historia, la política,
las imágenes, el montaje, ver esa dinámica, ¿no? Esa forma de poder expresar culturalmente y políticamente un mensaje. Y para mí el cine documental es eso. Es un poco hurgar en nuestras historias, en las historias poco conocidas o las que la historia oficial ha ninguneado y ha dejado de lado, y poder generar esa contrainformación del pueblo para conocer un poco más de nuestra historia, de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que seguramente seremos. También es también es una responsabilidad muy grande, asumo, ¿no? Como poder contar esto que vos decís, esta historia del pueblo y hechos contundentes y reales de nuestra historia. Asumo que también debe tener un laburo re grande de investigación por detrás, de entrevistar gente, y que ahí también irás encontrando también un montón de situaciones y de cosas que tal vez no conocías cuando se inició el proceso, ¿no? Del laburo. Totalmente. La clave es lo que decís vos, la investigación, cómo vos encarás ese proyecto, ¿no? Con la seriedad y la honestidad, como para poder indagar y tratar. Yo siempre digo, cada tema que hago o que abordo en una película, antes me convierto en el mejor alumno de ese tema o de esas personas, ¿no? Es como, se juegan muchas cosas. A mí me apasiona el documental porque también sos como un investigador, un policía, un detective, ¿viste? Esto de ir a averiguar qué pasó. Y también, y siempre se lo digo a mis alumnos, tener la escucha atenta y alerta. Nunca terminás de saber dónde puede haber una punta para hacer una película, dónde puede haber un personaje que te dé esa llave mágica que abre la puerta a conocer historias que están ahí como silenciadas, un poco dormidas, pero que están latentes. Me pasó, por ejemplo, de haber conocido a la última persona que vio con vida a Eva Perón, por ejemplo, ¿no? María Eugenia Álvarez. Y estaba ahí y hacía más de 50 años que estaba su testimonio y sin embargo nadie había ido a preguntarle, a ver, a indagar un poco cómo había sido su vida vinculada a Eva Perón, al proceso de la fundación, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que eso, el respeto, la honestidad y el laburo, mucha investigación para poder abordar los temas. Ahí hablamos, estabas hablando de uno de los documentales que es Las enfermeras de Evita, ¿no? Sí. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo decidiste entrar a esa historia? Por ejemplo, en este caso de las enfermeras de Evita, ¿qué es lo que te llamó la atención para decir, bueno, voy a investigar sobre este tema, las enfermeras de Evita? Porque eso es lo que tiene el documentalismo, vas directamente a un punto fijo, más intimista, ¿no? Que sale de la ficción un poco. Sí, primero hay un mundo grande y general, ¿no? Por ejemplo, era la Escuela de Enfermerías de la Fundación. Y empezás a investigar, a indagar y de repente te vas dando cuenta que hay algunos puntos específicos que te interesan y ahí es por donde abordás la historia. O sea, no vas por lo macro, sino que te vas a tratar de meter en cuestiones puntuales, muchas vinculadas a personas, a sujetos que tienen una historia para contar y a partir de ahí vas reconstruyendo esa historia. En ese documental vos trabajaste con, decime si me equivoco, con Débora Turza. Sí. Que es una gran compañera también. Mirá. Que aprovecho para mandarle un saludo, compañera, amiga, fue mi profesora. Mirá. Yo vengo del palo de la cultura también, del teatro musical y demás, y me acuerdo que ella es una fiel militante de ese documental. Uh-huh. Me dice todo el tiempo que lo veamos, sí. Lo difunde, y la verdad que es una delicia, o sea, es imperdible. Si no lo vieron, vamos a dejar acá la fotito para que lo vayan a buscar, porque es impresionante. Eso, quería saludarla a Débora, y porque digo, en este sentido, como también el laburo que hay detrás y también el laburo de la cultura que cada vez está más... no sé cómo es la palabra, bastardeado, sí iba a decir como degradado, como hay una estigmatización sobre los trabajadores de la cultura, que en realidad son fuentes de trabajo genuinas y que da un montón de laburo real y que está buenísimo visibilizarlo. Y este documental particularmente fantástico, al igual que otro documental que también creo que es de tu autoría, que es el día que bombardearon Buenos Aires. No sé qué nos podés contar también de ese proceso de investigación y de creación. Bueno, sí, también muy ligado a la historia de cómo encaré lo de las enfermeras. Había un tema puntual que a mí siempre me había llamado la atención, que siempre me había
me había y me sigue generando una gran conmoción, porque ves las imágenes del bombardeo y lo primero que decís, yo no puedo creer que esto haya pasado. Esto pasó, está filmado, está registrado. Claro. Hay un montón de cámaras que te muestran aviones de la Marina y de la Fuerza Aérea Argentina bombardeando la Plaza de Mayo a las 12:30 del mediodía de un día común lleno de gente. Lo que podemos decir a priori es que es la primera vez en la historia que las propias Fuerzas Armadas bombardean a su propio pueblo, no habiendo una guerra mediante. Digamos, esto es un delirio total que tiene un claro objetivo, que era terminar con un proceso político como el peronismo, ¿no? Por eso ese odio que todavía hoy seguimos viviendo está muy ligado a eso también, ¿no? A saber que, estas fuerzas del cielo y de la tierra están dispuestas a destruir todo lo que sea un proceso político soberano y nacional. Perdón que me voy por ese lado, pero está muy ligado. Que cabe destacar también lo poco visibilizado que está ese hecho. Yo no tengo recuerdo que en el colegio me lo hayan mencionado. Yo creo que ese hecho me llegó a mí más de grande o más interiorizándome en otros temas, pero quizás hoy está un poco más hablado. Hoy cuando es el aniversario sale un poquito más, está más visibilizado, pero en general es un hecho que es gravísimo, que no está muy visibilizado. Sí, que no forma parte de la historia oficial, ¿no? No forma parte de la historia. Recién en el 2005, cuando se cumplieron los 50 años, se empezó a hablar un poco más, empezó a aparecer literatura ligada a los bombardeos. Apareció mi película y después salieron varios documentales más investigando el tema. Yo creo que hay muchas causas. Entre ellas, primero, una muy importante, que es lo que fue culturalmente la proscripción del peronismo. Los protagonistas, las personas que vivieron eso, tenían mucho miedo de contarlo. Eso por un lado. Hay un relato oral sistemático que sistemáticamente se ha ninguneado y se ha callado. Y por otro lado tenés un relato oficial. El día que bombardearon Buenos Aires, el 16 de junio del 55, pasó a la historia durante muchísimos años como el día que quemaron las iglesias. Eso lo puso la historia oficial por sobre la masacre de más de 300 personas. Más allá de la ideología política que tenían, había 300 personas o más que fueron asesinadas. Entre ellas muchísimos niños menores de edad. Entonces nosotros tenemos todo el tiempo ese relato oficial y ese contrarrelato popular que está en disputa, ¿no? Que viene que viene mucho y que se ha acentuado mucho en la literatura. Viene del Facundo de Sarmiento, viene de las novelas del siglo XIX, viene del otro clásico que es El Matadero de Esteban Echeverría, digamos, esto del rosismo y antirrosismo, de lo federal y de lo unitario. Y con el bombardeo pasó lo mismo. Durante mucho tiempo, Félix Luna, por ejemplo, un historiador muy reconocido, habla del 16 de junio como el día que quemaron las iglesias. Como si eso hubiese sido lo más trascendental que pasó ese día, cosa que no lo es, sin duda. Claro, total. Frente a la masacre que cometieron, ¿no? Totalmente. Yo me acuerdo que una lo vuelta... miraba a Dani porque lo vi con ganas de preguntar y se privó. No. Daniel Lico, presente en la mesa. No lo presenté. En el anterior bloque no estuvo. Sale Gonza, entra Dani. ¿Esto es así? Estoy bien peinado porque Gonza me dijo que no. Tengo un... Perdón. Después tranqui. Tengo un recuerdo que una vuelta estábamos charlando sobre este documental en una de las clases. Bueno, tuvimos la suerte que lo proyectamos en la facu y lo pudimos ver ahí. Sí. Y charlábamos un poco de... A mí me daba mucha intriga. Yo en ese momento también estaba empezando a investigar de un corto documental que tenía que hacer de Malvinas y me daba mucha intriga cómo llegar a esas notas, a esos reportajes que por ahí son más complejos. Quizás si había algún piloto vivo o algún hijo de víctima o algún sobreviviente, que cuando son temas tan delicados empieza a marcar una sensibilidad muy fuerte en uno, que es muy impactante. ¿Sentís que hay algo que te impactó más dentro de todos esos reportajes que hiciste en ese periodo de investigación? ¿A qué llegaste? ¿Algo que te haya movido un poco más y que quizás hasta incluso te cambia todo el guión del documental? Porque es lo que decías antes, encontraste algo que te cambió todo el enfoque de lo que estabas buscando. Totalmente. Pasa muchas veces que... No digo que cambie la esencia o esa búsqueda, ¿no?, que vos tenés, pero sí hay relatos que hacen que se abran
puertas que hacen que el documental se vaya para otro lado. A mí me pasó con un documental que hice sobre la colimba, por ejemplo, que terminé investigando lo que hasta hace poco, y creo que me equivoco, creo que sigue estando en la provincia de Salta, que son la policía infantil, por ejemplo. Y eso fue por un dato que me dio uno que había hecho la colimba en el 75, que era el momento histórico que yo estaba investigando, y me dice, mirá que hoy no está más la colimba, pero está la policía infantil. A ver, y voy a investigar eso. Y me encuentro con un tema, porque hay algo también que es muy apasionante y muy llamativo, es que está todo muy vinculado, digamos, no son procesos estancos, no es que pasó esto en un momento y no tiene un correlato histórico en el presente, ¿no? Se ha transformado, va mutando, pero está presente lo mismo. Con el bombardeo me pasó que esas imágenes, como digo siempre, me siguen hoy llamando la atención, me parecen algo inenarrable, inexplicable, ¿no? Totalmente delirante. Y otra de las cosas que hizo la historia oficial fue borrar a los muertos, hacerlos y convertirlos en figura de desaparecidos. Los muertos de la Plaza de Mayo, de la masacre del 16 de junio, son desaparecidos, no tienen nombre, no tienen identidad, no tienen un pasado, un presente, no sabemos a qué se dedicaban, qué hacían. Entonces lo que yo quería hacer era ir a buscar a la familia, a alguien que me dijera, bueno, ¿cómo era tu hermano, tu viejo? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué hacía? Y ahí me encontré con Liliana Bacalja, que es la hija de uno de los muertos de la plaza, que me relata la historia de su padre y que tenía también muchísimas ganas de poder contar y rendirle un homenaje a su padre y poner la masacre del 16 de junio con nombre y apellido. Mi papá, Bacalja, vivía, era un trabajador, tenía una familia, fue a trabajar un día y de repente una bomba lo terminó matando. Y me parece que a partir de ahí era posible reconstruir un poco la historia y también hacerle un homenaje a esas personas que habían fallecido, ¿no? No, terrible lo que contás, digo, porque uno quizás cuando habla de estos temas, los tiene como tópicos, ¿no? Digo, el bombardeo del 55. Pero cuando empezás a profundizar en que hay una persona, digo, a eso le pasó a una familia que estaba yendo a trabajar, como vos decías, o en el caso de los niños del autobús, ¿no? Es como que todavía te lo hace poner más a flor de piel, esa sensibilidad, como que le sacás o lo personalizás, o sea, le sacás el hecho de hecho histórico, justamente. Exacto. No, lo que yo te quería comentar antes es cómo sentís que lo recibió la gente que lo pudo ver. Es decir, estamos quizás familiarizados con las imágenes, pero quizás no todo el mundo. ¿Cómo recibió el común de la gente que pudo ver el documental? ¿Cómo sentiste que fue esa recepción? Y si tuviste algún freno a la hora de hacerlo desde algún lugar, no digo mediático, pero sino quizás político, si hubo alguna presión para que quizás no se muestre o algo, ¿cómo fue eso? Mira, pasó algo maravilloso, muy hermoso con la película, que después de estrenarla empezamos a hacer una gira por distintos colegios y la pasamos mucho en colegios secundarios y nos pasaba esto, que los pibes decían, pero yo tuve la clase de historia hace 2 horas y jamás hablamos de los romanos, hablamos de Grecia, hablamos de no sé qué, pero no hablamos nunca de estas cosas. Desconocimiento total. Y lo que me pasó también, primero eso, poder dar la posibilidad de conocer esa historia, de reflexionar, de debatir también, ¿no? El documental creo que es una herramienta que está para eso también, justamente, para que nos sentemos a ver juntos y podamos dialogar y podamos ver distintos puntos de vista sobre lo que se aborda. Pero lo que más placer me dio, por decirlo de alguna forma, es también poner en contexto las personas que bombardearon la plaza. Dar a conocer el correlato histórico que hablaba antes, porque vos ves en un momento, y en un momento la película lo aborda, que los que bombardean la Plaza de Mayo en 1955 son los mismos que torturan y matan después del 76. ¿No? Entonces, cuando empecé a hacer la reconstrucción de quiénes eran los militares que estaban al mando del bombardeo, quiénes tomaban decisiones y quiénes participaban, empezaron a aparecer nombres sumamente macabros de la historia argentina.
Por ejemplo, Emilio Macera, que era el secretario de Aníbal Olivieri, que era uno de los jefes de la insurrección. Aparece Cacciatore, que fue famoso porque construyó las autopistas de la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura. Aparece Horacio Mayorga. Aparece Mariano Grondona, el periodista, que era de los comandos civiles de la universidad, que había también participado del bombardeo. Había políticos del ala del radicalismo también que habían estado implicados. Entonces me parece que esa posibilidad de indagar un poco más en cómo se había dado el proceso y en esos nombres también ponía en valor esto de revisemos la historia, vayamos a buscar, porque hay datos que nos siguen influenciando y siguen teniendo un papel sumamente importante en el presente, ¿no? ¿Estás en este momento laburando con algún proyecto? ¿Tenés planes a futuro? ¿En qué anda tu presente? Bueno, en mi presente anda como el de la gran mayoría del pueblo argentino, con una incertidumbre total, ¿no? Con una gran complicación, pero obviamente que no perdemos la esperanza ni las ganas de hacer cosas. La realidad es que desde comienzo del año 2024 el Instituto de Cine está paralizado. Entonces las pequeñas productoras y los productores y realizadores más independientes sufrimos ese cimbronazo de no poder encarar nuestras producciones con el subsidio estatal, que para muchos va a sonar como una mala palabra, claro, ¿no? Lo hablamos. ¿Y por qué yo te tengo que financiar a vos tus películas? ¿Y por qué vos? ¿Quién sos vos para sacar mi plata y ponerla en películas? Y es falso, ¿no? Porque estamos hablando cosas que ya son obvias, pero bueno, hay que volver a debatirlas. Hay que discutirlas. Lamentablemente tenemos que discutirlas. Argentina es uno de los grandes productores audiovisuales del mundo. Nosotros tenemos una historia enorme y maravillosa de cine, ¿no? Y esa tradición se vio reflejada siempre en los procesos culturales. El Instituto de Cine financia las películas a través de una ley de cine. El Instituto de Cine es un ente autárquico, por lo tanto no es plata de los impuestos de la gente las que financian las películas, sino que es a través de lo que determinó la ley de cine, que es un porcentaje de la venta de entradas, un porcentaje de lo que se le cobra a los cable operadores, que son los que pasan películas en las plataformas, en la televisión, en lo que hoy también se consume en internet, y con eso se arma un fondo de fomento que es el que sostiene la producción audiovisual. Lo más interesante de esto es, como en todo ecosistema, hay gente que tiene mucha plata y hay gente que tiene poca. Entonces, las grandes productoras no necesitan de los subsidios del Estado, pero las pequeñas sí, porque hacer cine sale muy caro. Total. Entonces nosotros nos presentamos a concursos, escribimos nuestros guiones, no es que nos dan la plata porque yo paso por el Inca y alguien me tira una valija con guita y no vuelvo nunca más, sino que tengo que rendir. Esa rendición termina siendo entregar un producto final que es una película. Y logramos el subsidio y con ese subsidio podemos empezar a filmar. Aparte es un proceso laborioso, o sea, largo, no es que uno escribe algo, bueno, escribo acá con esta letra de porquería que tengo en esta libreta y listo, ya me dan 10 palos. Es cada pequeña producción es una pequeña pyme, porque hay un equipo técnico que labura, porque hay laburo directo e indirecto. O sea, nosotros vamos a filmar un lugar y contratamos remises, contratamos un catering. Bueno, se monta una pequeña empresa alrededor de cada película. Habíamos logrado de que los concursos fueran federales también, la voz de otras provincias con sus temáticas, sus diversidades, ¿no? Poder fomentar el cine de distintos lugares. Nosotros veníamos discutiendo desde hace un tiempo el otro eslabón de esto, que es, podíamos filmar, pero no teníamos lugar para exhibir las películas. Por eso también te corren con que, bueno, pero se filmaban películas que no las veía nadie. Sí, es cierto, no las veía nadie porque nadie se enteraba que existían. No había una publicidad, ¿no? De porque además no tenés un cine donde pasarlas, salvo el Gomón, ¿no? Que el Gomón queda en Avenida
de mayo frente al Congreso. Tenés que ir hasta el Gomón a ver la película, porque es el único lugar donde la ves. Claro. Y celebramos el espacio de Cinear, ¿no? Que también eso le dio mucha visibilización al cine argentino. El espacio de Cinear, pero sobre todo lo que la ley de cine deja muy en claro, y ahí es donde podemos discutir, ¿no? Los procesos soberanos de los países, que los tienen estos países que tanto admira el cipallismo argentino, donde tienen políticas públicas de fomento a la producción audiovisual muy fuertes, donde se pone mucha guita, porque saben que rinde no solamente en términos económicos, sino porque generan capital cultural y capital simbólico. Y te ponen la banderita en todas las películas. Claro. Y terminás, nosotros por lo menos tomamos mate, ¿viste? Pero podíamos estar tomando el latte no sé qué, de qué sé yo. Macchiato de pistacho. Que está todo bien, pero digamos, va generando hábito. Eso lo sabe, es algo que no es nuevo. Sí, digamos, Estados Unidos lo tiene muy en claro. Sí, ha sabido cómo hacer propaganda exclusivamente con cine. Ha sabido hacerlo. Yo siempre cuento en el aula la anécdota cuando hablamos de políticas culturales y salen estos temas. Bill Clinton es el primer presidente que viaja a China en viaje oficial después de Nixon en los años 70, o sea, habían pasado 20 años y lleva en su agenda 3 temas que le importan: patentes medicinales, armas y cine. Porque si metés películas norteamericanas en un mercado que tiene 1.000 millones de habitantes, imagínate si no le vas a ganar la batalla cultural. Sí, lo rompes. Lo partís a la mitad. Bueno, era uno de los 3 temas más importantes que el tipo tenía en la agenda, ¿no? Entonces, mirá si será importante cuidar la industria audiovisual por todo lo que significa simbólicamente, económicamente. No tiene un punto débil, ¿no? Hay que fomentarlo. Hay que generar más películas, más trabajo, más historias nuestras con esto, respetando la diversidad. No todas las películas son o tienen que ser comerciales, entre comillas, sí, o entretenidas. A mí me entretiene el documental, discúlpame, pero me entretengo, es eso, porque conozco, porque veo una mirada nueva. Entonces, cuidar eso, ¿no? Sí, también la pluralidad que tiene el cine argentino, porque habitualmente, como los discursos que nos llegan de esos medios hegemónicos o mismo ahora desde el poder de turno, es que todas las películas quizá que se hacen acá tienen que ver con la década del 70 y que tiene una visión, no sé, como lo dicen, de surdaje del mundo. Y en realidad el cine argentino, bueno, lo hablábamos un poco fuera de aire, tiene una vasta historia con una amplitud de películas, de terror, comedia, drama, historias propias, que va más allá de un lugar a donde lo quieren encerrar ellos, sino que es mucho más amplio. Me parece que también, como sistematizar el cine argentino en que solamente habla de una época puntual, también es una visión bastante como coartada de la realidad. Sí, aparte ahí está esto siempre latente de la vocación colonial que tienen muchos en este país. Bueno, ¿no? sí, también. De siempre, todo lo que hacemos está mal, todo es una porquería. Y el cine fue siempre un blanco, ¿no? De decir, no, las películas argentinas son malas, las películas argentinas son una porquería, entonces hay que ver películas de otro lado. Hay atrás, por supuesto que hay un claro objetivo, que es el de destruir lo que culturalmente puede significar una industria audiovisual potente como tuvimos en los años 40 y 50, por ejemplo. Sí, totalmente. ¿Tenés así grandes referentes que te iluminen, que te acompañen en tu labor? Sí, tengo varios. Tuve un alumno, Luciano de Goli. Bueno, compartimos a un ídolo que es Raúl Scalabrini Ortiz, que no hacía cine, pero sí nos hacía pensar y nos transmitió mucha información muy importante para poder procesar esto que somos o que queremos ser también. En el cine sí, bueno, Leonardo Fabio, Pino Solanas, Octavio Getino. Yo me enganché mucho con el cine político de los años 70, siempre me llamó mucho la atención. Fernando Birri con Tiredié y Los Inundados, el primer cine documental de fines de los años 50 también. Hubo un proceso muy interesante en Santa Fe, con la Universidad del Litoral, donde se fomentaba este cine independiente, este cine social. Sí, me veo muy identificado ahí. Yo necesito que hagas un documental
de Menem para contrarrestar la serie que dice todo mal. Para que la gente sepa la historia verdadera. Pero por Dios, querido. Y Gonza se muere por estar en la mesa en este momento porque fanático de la serie de Menem, Gonza. Mentira. No, pero hay también una tendencia, ¿no? A esto de basado en hechos reales y que de repente la gente flashea que las cosas pasaron así. Yo creo que hay que volver al documental, loco. La biopic viene rompiendo todo. Sí, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Mirá, yo creo, primero hay algo que es muy interesante, que está muy, muy en boga ahora, es que primero no existe, la realidad ya no existe más, claramente, son los puntos de vista que cada uno quiera para abordar las distintas temáticas, y yo coincido con eso, digo, me parece que no hay verdades absolutas. Sí, lo que creo es que tenemos que tratar de ser sujetos críticos, que podamos discernir y que podamos reflexionar sobre, por ejemplo, los procesos políticos. Ahí me parece que también hay algo para ganar. O sea, abordar el menemismo para decir, no, el menemismo fue un desastre, está todo mal, me parece una mirada totalmente sesgada y que no quiere profundizar. Y a eso nos quieren llevar, a que todo es o maravilloso o la polarización. La polarización absoluta. No, y me parece que está bueno lo que provoca, por ejemplo, la serie de Menem, que empecemos a revisitar los 90 ya con un buen tiempo histórico, como para ver qué podemos encontrar ahí, qué es lo que nos pasaba, qué pasaba en el mundo también, ¿no? Y qué es lo que hoy en día también sigue vigente de ese proceso político. Pero yo creo que la única forma de abordarlo, sea documental, ficción, en literatura, en una charla, en lo que sea, es volvamos al respeto, a tratar de no tirarnos con de todo, claro. Che, me gustó, a mí me gusta Menem. Sos un genio. No. A ver, analicémoslo. ¿No? Escucharnos un poco. Escuchémoslo y tratemos de entender, porque tal vez así podemos comprender algunas cosas que no las estamos viendo, ¿no? Sí, lo hablábamos la otra vez en el programa anterior, que decíamos justo, ya pasó un tiempo considerable de esa época, entonces te permite verlo con otras perspectivas. Porque si no, si vos lo tenías más reciente, había como una herida muy abierta donde metías el dedo en la llaga. Hoy ya pasó un tiempo como para debatir profundamente. Que también hablábamos en Fuera del Aire. Hoy en día casi no... Los debates no son argumentales. O sea, termina todo diciendo, bueno, si te gusta así, andá a filmar vos y fíjate cómo puedes hacerlo. O esto, ¿no? Me siento identificado con alguna cuestión de los 90, sos un cipayo. También no hay punto medio. El tiempo nos da la posibilidad de reírnos un poco, de que tenemos un presidente que anda con una Ferrari. Sí, total. Como que te da otra perspectiva de lo que sucedió y lo ves con otros ojos también. También, totalmente, sí. Marce, tu último trabajo es la peli del polaco. La peli del polaco. Las formas de la noche, ¿no? Me da intriga una cosa. Bueno, veníamos diciendo, ¿no?, que el documentalismo tiene algo que es muy intimista. Hay muchos documentalistas que quizás arrancan con sus historias más cercanas y vos por ahí te tomaste tu tiempo para hacer esta historia. Uh-huh. Contanos, bueno, el apellido ya lo dice, ¿no? Sos Goyeneche, ¿no? Creo que queda en la obviedad. Sos sobrinieto del polaco. Sí. Y ahora sacaste el docu del polaco. ¿Por qué tuviste la necesidad que quizás que te formaste más para llegar a armar esta historia, quizás tomarla desde otro lugar, con otra seriedad o otro trabajo? Porque tenías la historia cercana, la tenés a tu alcance para hacerla siempre. Sí, yo creo, siempre lo digo, a mí me parece, como decía, el polaco tenía una frase que era, pibe, ¿te gusta el tango? ¿No te gusta? Bueno, crecé, viví un poco más. Y yo creo que el cine a mí también me esperó a sentirme seguro de poder encarar a un personaje de la talla del polaco, y poder hacer esa película que siempre había soñado, que no era solamente un mero homenaje, sino tratar de contar un poco más hacia adentro, con respeto, por supuesto, porque me parece que hay algo que tiene que estar siempre presente en cualquier producción que vos querés mostrarle a otra persona, es con respeto, pero yo creo que el cine me esperó a estar seguro de poder meterme con el polaco, y además porque tenía a Luisa, la mujer de polaco, que me decía, dale, hacé la película. Así que un día nos reunimos en la casa del polaco allá en Saavedra, abrimos el baúl de los recuerdos, había una cantidad de material que no sabíamos que estaba, y bueno, me puse a laburar ahí. ¿Te costó despegarte?
Y lo tuve siempre como Claro. algo, ¿viste? Decir, che, distancia, sí. Siempre lo traté de ejercitar en todas las películas. Claro, sí, obvio. ¿no? Entonces ya venía con ese laburo. Está bueno siempre tomar un poco de distancia. Cuando filmás también, esto anotá porque te lo voy a tomar. Dejar pasar un tiempo Volver. y entrarle de nuevo, porque con el tiempo pasa un poco con esto como con los procesos políticos. Vos podrías analizar el menemismo de un montón de lugares, pero también el paso del tiempo es uno de los elementos importantes para poder en perspectiva ver qué nos pasó y qué te pasó a vos también. Claro. Porque hay mucho de lo personal que se juega, ¿no? Sí, hay como esa frase que dice que la película no cambió, sino que lo cambiaron los ojos que la miran, por decirlo de alguna manera. Sí, también. Y además, bueno, si bien nunca tuve la presión explícita de la familia, todos estaban viendo a ver qué iba a hacer con el polaco, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, laburé muy tranquilo e hice la película que yo realmente quería hacer. Vos sabés, bueno, yo te conté un poco más o menos de qué va el programa, ¿no? Cuando te mandé la invitación, este es el programa de la Juventud Sindical. ¿Qué conexión tenés vos con el mundo del sindicato? Bueno, tengo una historia muy ligada al sindicalismo porque fui durante muchos años delegado gremial en una empresa que está muy cercana a esto, que es en Aerolíneas Argentinas. Yo laburaba toda mi familia laburó en Aerolíneas Argentinas. Fui delegado, después estuve en la CTA, en la CTA Capital, laburando en la parte de cultura, en esto de tratar de llevar películas y hacer charlas con los distintos bachilleratos, tratando de ahí de fortalecer. Y ahora estamos armando nuestro sindicato docente en la Universidad Scalabrini Ortiz y tratando de fortalecer esta mirada de los trabajadores en nuestro laburo, ¿no? Y en nuestras vidas y sabiendo de la importancia y el rol fundamental que tiene los sindicatos y el sindicalismo, que también depende de dónde te pares, te van a decir que es una gran mala palabra, claro, el sindicalismo, ¿no? Y la verdad que si vos ves la historia argentina, a mí me tocó hacer, por ejemplo, una película que no hablamos, que es Carne Viva, que es sobre la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre. Esa huelga fue épica. Fue épica por un lado, pero también fue una gran derrota, porque, digamos, Frondizi, para terminar con la huelga de Lisandro de la Torre, mandó a la policía, a la gendarmería, aparecía Patricia Burrich. Sí, mandó a todos. Y lo que sucedió ahí es que el movimiento obrero y la resistencia peronista estaban muy bien organizados y fueron para mí el pilar fundamental del peronismo en la vigencia de la vida nacional, porque Perón estaba a 10.000 kilómetros, sí, y la verdad que después del 55 el que sostiene el proceso y la vigencia del peronismo es el mundo sindical, claramente. Así que sí, yo estoy muy ligado al sindicalismo, me parece una herramienta fundamental. Y bueno, y en la UNSO estamos ahí laburando. Yo te voy a comprometer al aire, porque si Dios quiere, el 19 de agosto y gana la lista verde y blanca en mi sindicato, que es APL, del personal legislativo, voy a ser la próxima secretaria de Cultura. Vamos a hacer una fiesta. Así entonces, que te comprometo al aire a que vengas a presentar el documental que vos quieras a nuestro sindicato. La verdad sería un honor para nosotros. ¿Cómo no? Y también hay que, creo que un poco empoderar el rol de la cultura y de la cultura sindical también me parece fundamental en estos tiempos, por esto que vos decís, ¿no? La estigmatización que hay sobre el sindicalismo, sobre la cultura, esto que explicaste del Inca hace un rato, me parece que hay que decirlo siempre. Lamentablemente creemos que las discusiones ya están saldadas y siempre hay alguien escuchando por primera vez, ¿no? Y cuando creíamos que las cosas ya estaban saldadas, que había discusiones que no se iban a volver a abrir y demás, de repente estamos acá en esta realidad.
Yo te cuento que en este programa solemos a los invitados cerrar la entrevista con los invitados con un ping-pong. Pará, antes de que cierres con el ping-pong. Okay, porque el ping-pong es listo. Termina el ping-pong Viste y que nos yo vamos. ya tengo hambre hasta ahora. Sí, ya sé. Pero déjame hacer un comentario a mí de una apreciación personal. Sí, hazlo, porque yo soy de la Scalabrini Ortiz, de donde vos das clases. Nosotros tenemos la agrupación de La Manga, que la venimos elaborando hace mucho tiempo. Muchos compañeros nuevos se están incorporando, se están sumando. Y es una labor de militancia constante en una universidad nueva que se abre un centro de estudiantes, el cual había uno medio forjado por las autoridades, y nosotros somos los primeros estudiantes que queremos armar algo real, democrático y representado por estudiantes. Y a mí personalmente me da mucho orgullo los docentes que tenemos en esta universidad, especialmente en nuestro departamento, porque tenemos un apoyo de ustedes, de vos, de Jime, de Hernán, de tantos otros, de Mariano. Y nada, ya que teníamos este espacio, quería agradecerte desde mi lado como referente de La Manga y de mis compañeros de La Manga, porque creo que sin ustedes y ese apoyo que nos dan y ese incentivo y esas charlas o debate que tenemos y que nos retribuimos mutuamente, no podríamos haber estado haciendo lo que estamos haciendo y lo que está creciendo también todo ese movimiento. Así que antes de que cerremos con el ping-pong, te quería dar ese agradecimiento. No, gracias, Lucho. Y es recíproco y es mutuo, porque los docentes sin los alumnos no somos nada. Entonces, y está bueno esto que han armado ustedes, esto en esto que bien decís, es una universidad muy joven, en un momento muy complicado, dada la luz, y nos pusimos la camiseta de la universidad, y eso se nota en los docentes y se nota en ustedes también. Y entonces hay mucho por hacer en nuestra universidad. Totalmente. Y estamos comprometidos con eso, en poder escucharnos, en encontrarnos, en que ustedes puedan tener el centro de estudiantes, de que se fortalezca ese vínculo con las autoridades también de la universidad. Nosotros también tenemos esta tarea pendiente de generar un sindicato que represente a los laburantes de la docencia universitaria, que de más está decirlo, pero lo decimos, los salarios que tenemos son un desastre y hemos quedado ahí. La verdad que somos de los que más estamos sufriendo el ajuste de este gobierno, pero sin embargo creemos que ese proyecto político educativo lo vamos a sacar adelante, y necesitamos obviamente el compromiso de ustedes, y además con ese nombre, La Manga, les auguro un futuro muy bueno. Siempre levantando la bandera de Scalabrini Ortiz. Ahora sí, ping-pong. Todo tuyo. Todo tuyo, Luchi. Yo pensé que lo ibas a hacer Y vos. sí, dale, que ya estás a punto de que te apruebe. Sí, ya está casi adentro. Yo anoté un par de palabritas porque esto lo tenemos que preparar antes. Ayúdame a tirar si sale alguna más. Por supuesto, sí, Dale, olvídate. vamos a tirar. Así. Ping-pong. Te decimos una palabra y vos respondés lo primero que se te viene en la cabeza. A ver. Documental. Pasión. Tango. ADN mío. Ahí va. Peronismo. Pasión y sentimiento. Docencia. Me tirás todas las cosas que me apasionan. así que- No Es se como- puede decir pasión. ¿Cómo se llama el compañero que vino del de Peón Vuelve? Que decía lo mismo, todo era. Respondía con pasión. Compromiso, con la docencia compromiso. Ahí va. Juventud. Divino tesoro. Dios, Dios no existe, pero atiende en Buenos Aires cuando existe. patria, son las tres que tiro yo siempre. Una vocación. Familia, Amor. Francis Ford Coppola. Un capo. Estamos. me encantó. Cerramos así. Un fuerte aplauso para Marcelo Goyeneche. Gracias, Marcelo, por pasar por los días más felices. Gracias a ustedes. Muchas gracias. No nos vamos a dejar explotar jamás por los que vendidos por 4 monedas sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras y entregan al pueblo de su patria con la misma tranquilidad con que han vendido el país y sus conciencias. Bueno, ahora sí nos vamos a despedir de este programón que acabamos de tener en los días más felices. Luchi, creo que vos querías tirar un chivo. Sí, lo tiro el chivo, pero para después lo recorto y lo uso para mis redes, porque vendo humo como loco yo. Perfecto, vaya nomás.
Mañana, sábado 2 de agosto, vuelvo con mi banda. Estoy recontra ansioso. Bien. Vuelvo a tocar con Maldita Justicia Poética. Así que los espero a todos los que sacaron entrada, que ya casi no hay. Estamos muy contentos y estoy muy ansioso. Y hoy tengo terapia. Tenemos si entrada. me saco... Tenemos entrada. No sé, a mí no me dijeron que venía. No, pero tenemos un VIP, ¿no? Te dan una entrada. Mínimamente. Claro. Escuchame, esto es el under, papá. Esto no hay VIP, no hay nada. No, las compramos, no compramos. es un tema. Basta de, yo no me basta de enteré. garroñar con la cultura, loco, Y ¿No escuchaste nada de la entrevista No recién? escucho nada. Sí, escuché ¿Qué te todo. pensás, que los artistas tenemos que ir de onda a todos lados? Escuchame, y lo más importante de esto es que juntamos alimentos para una Bien. olla popular, Osvaldo Soriano, así que eso es lo más importante de todo, que encima la cultura también tiene un eje social, que solidario, se me fue la palabra, solidario, que también ayudamos, y todos los recitales de mi banda, de MJP, siempre son solidarios, juntando para alimentos, abrigos o juguetes para el Día del Niño. En este caso son legumbres y salsas en lo posible, y también hay un alias para donación, porque obviamente una olla popular no se hace solamente de legumbres y salsas. Por ¿no? supuesto. Es como un personaje de Capusotto, ¿no? Porque somos una banda hardcore. La banda hardcore solidaria. Somos la banda hardcore peronista. Me encanta. Y bueno, y es que es así, porque de alguna que otra manera nos tenemos que rebuscar para salir adelante, y también para poder seguir dentro de lo posible siendo un poquito felices, ¿no? Disfrutando de las cosas que nos gustan hacer, porque sabemos que los días más felices fueron, son y serán peronistas. Nos vemos. No nos vamos a dejar explotar jamás por los que vendidos por 4 monedas sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras y entregan al pueblo de su patria con la misma intensidad con que han vendido el país y sus conciencias. ¿Por qué el hombre es así? Con que han vendido sus conciencias. La peor de todas las actitudes es permanecer inactivo cuando el destino del país está en juego. Es así. La peor de todas las actitudes. La peor. Esa. Él recibe la inspiración del pueblo. Es así. Con sensibilidad e imaginación de. No nos vamos a dejar. Él recibe la inspiración del pueblo. Bien claro. En todo momento y en todo lugar, haga más de lo preciso por la liberación de la patria y de su pueblo. En todo momento y en todo lugar, haga más de lo preciso por la liberación de la patria y de su pueblo. Bien claro. Con sensibilidad e imaginación de. Con sensibilidad e imaginación de. Sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras Todo el mundo vendidos lucha. por 4 monedas. Por eso es que la situación allá no da para más. Con sensibilidad e imaginación de. Sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras